Muchas gracias, señor presidente, señor coordinador, presidente. No sé, siempre le he llamado presidente. Pues nada, sigo con presidente. Muchas gracias también a don Carlos Cruzado por su comparecencia y por la documentación que nos ha aportado. Creemos que es de justicia agradecer la labor que realiza Gesta y todos los técnicos de la Administración tributaria por su magnífico trabajo y por su profesionalidad. De la enhorabuena de parte del Grupo Parlamentario Vox a todos sus compañeros. Vox consideramos que un sistema fiscal justo debe incorporar mecanismos de lucha contra el fraude. El fraude provoca una alteración muy negativa de la distribución de la renta y de la riqueza, provoca una mala asignación de los recursos disponibles, provoca alteraciones en la competencia, reduce, ya lo ha comentado usted, la recaudación esperada, ha comentado 16.000 millones de euros en los últimos años, y también conlleva una errónea estimación de todos los indicadores básicos, del PIB, del empleo, etcétera, ¿no? Sí me gustaría recordar que el portavoz de Gesta en el año 2006, don Jesús Montero, comentó que según sus cálculos, la bolsa de fraude, los cálculos de Gesta, imagino, la bolsa de fraude en España ascendía, representaba el 23% del PIB. Los técnicos en esa fecha hablaban de la necesidad de articular un plan eficaz en la lucha contra el fraude y que este plan podría reducir en un 10% las bolsas de fraude y la economía sumergida y así estar en línea con los países de la Unión Europea. En el año 2019, los técnicos de Gesta hablan de nuevo de la abultada economía sumergida española, que sitúa casi 10 puntos por encima de la media del resto de los países de la Unión Europea, de la eurozona. Y comentaban también que si el volumen de economía sumergida se redujera en 10 puntos, se podrían recaudar hasta 38.000 millones de euros anuales entre impuestos y cuotas a la seguridad social defraudadas. La factura de este fenómeno por cada contribuyente ascendería a 2.000 euros, cosa que es una verdadera barbaridad. Por eso me gustaría preguntarle qué ha fallado en las políticas aplicadas por los diversos gobiernos en estos últimos 15 años para que la economía sumergida en España se siga manteniendo 10 puntos por encima de la media europea. Más preocupa también que si en el 2006 hablaban de un 23% de economía sumergida sobre el PIB y ahora de un 24,6%, no solo hemos mantenido esos 10 puntos, no hemos reducido esos 10 puntos, sino que encima la economía sumergida en España, según sus estimaciones, ha aumentado. Me gustaría saber qué ha pasado. ¿Qué propuestas de los técnicos y de los inspectores de Hacienda no han sido escuchadas por los diversos gobiernos? Si existe intercambio fluido de información entre las diversas administraciones. También cómo impacta la proliferación de normas emitidas por las diversas administraciones en su trabajo, si se lo facilita o no se lo facilita. También en el pasado se han llevado a cabo planes de ampliación de bases de contribuyentes con campañas de afloramiento de actividades sumergidas. ¿Qué opinión le merece estas campañas y si realmente dieron el resultado esperado? También nos gustaría saber si está funcionando, en su opinión, el plus de productividad, porque en 2019 Gesta mencionó que los técnicos reciben solo el 40% de los incentivos respecto a los inspectores y que el 25% de los fondos son de libre disposición. Me gustaría saber si sigue esta situación y, desde luego, en Vox pensamos que no deben existir fondos de libre disposición y, por supuesto, apoyaremos todas sus reivindicaciones en este sentido. Ha comentado también que las cotizaciones sociales son menores que en la Unión Europea por el elevado nivel de paro. Ha hablado también de la relación entre presión fiscal y recaudación. Me gustaría saber si en su opinión sobre el impacto que podían tener subidas en las cotizaciones sociales sobre el empleo. Las cotizaciones sociales que no dejan de ser una figura recaudatoria, un impuesto. Su impacto sobre el empleo y también por tanto, su impacto sobre la recaudación en IRPF e IVA, si son partidarios de subir las cotizaciones sociales. Señor por Sáez, parte cuando del… pueda, vaya. Sí, voy terminando ya el último comentario. Ha comentado también que a menor transparencia, mayor fraude. Por ello, en Vox consideramos que cualquier medida que limite la transparencia debe ser erradicada en las administraciones y los partidos políticos. Por tanto, apoyaremos cualquier medida que ayude a aumentar la transparencia y reducir la corrupción y el fraude. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Ayala, por su exposición y por su claridad.
por sus estudios que están haciendo. Yo creo que son realmente muy importantes. El problema de la desigualdad es un tema, yo creo que nos preocupa a todos y todos tenemos que insistir en el mismo, ¿no? Ha comentado que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la desigualdad, pero también ha mostrado en sus gráficos que el desempleo sí que aumenta la desigualdad, ¿no? El crecimiento de las tasas de paro lo ha comentado, entre el 2008 y 2012, hablaba del 2008 que teníamos una tasa de paro, bueno, pues a niveles, no llegaba a niveles europeos porque en Europa todavía era inferior, pero bueno, estábamos en una tasa de paro en el 2007 del 8,6%. Y pasamos en el 2012 al 25,8%. Evidentemente, en sus gráficos eso ha supuesto un aumento importantísimo de la desigualdad. Yo creo que por eso nosotros en Vox creemos que es necesario seguir llevando a cabo y potenciando la creación de empleo, un empleo estable e indefinido. Por ello creemos que es necesario seguir apoyando, o apoyar a nuestras empresas en su crecimiento, en su innovación, en sus exportaciones, en la creación de empleo, en los aumentos de productividad, porque aumentos de productividad supondrán mejores salarios y, por tanto, una reducción de la desigualdad. En principio, estamos de acuerdo que el mercado de trabajo en España, por su temporalidad, produce también impacto en los índices de desigualdad. Me gustaría saber qué medidas sugieren para reducir la temporalidad en el empleo. ¿Cómo podemos luchar para incrementar el número de contratos indefinidos y reducir el número de contratos de carácter temporal? Me gustaría saber qué piensa en relación a la propuesta sobre un contrato único de trabajo, si eso ayudaría o no ayudaría a reducir la brecha que existe en las remuneraciones entre los contratos temporales y los contratos indefinidos. Me gustaría saber también qué opina sobre los planes de incentivos de productividad que existen en las empresas, con objeto de premiar a los trabajadores con pluses de productividad y, evidentemente, con lo que ello puede suponer. Y también me gustaría conocer su opinión acerca de la rigidez del mercado laboral en España. Si considera que la rigidez existente, que en principio parece que se quiere reformar, si considera que la situación existente del mercado de trabajo favorece que las empresas inviertan, digamos, en la contratación, digamos, en la inversión en equipo humano, en contratación de trabajadores, o la rigidez del mercado laboral asustan, digamos, a las empresas en muchos casos para la contratación de trabajadores, y también si esas rigideces también asustan a las empresas a la hora de transformar contratos temporales en contratos indefinidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comparecencia, señor Conte. La verdad es que comparto lo que han comentado mis compañeros, que sus opiniones, desde luego, no son ocurrencias, sino que son opiniones de muchísimo interés y, sobre todo, viniendo de una persona con su experiencia, tanto laboral como su experiencia en la administración pública, en todos los cargos que ha ostentado en su larga trayectoria profesional. Me ha llamado la atención cuando ha hablado de la política de ajuste ambicioso cuando la economía se reactive. Estamos hablando que, según la consideración del plan presentado por el Gobierno a la Unión Europea, pues estamos hablando del segundo trimestre, estamos hablando ya comienzo de la recuperación, aunque va a ser en forma de V asimétrica, una figura bastante curiosa, pero que parece que está de moda. Sí me gustaría saber si en ese momento usted ve posible, en base a su experiencia profesional y de tantos años, que la Unión Europea, al final, nos obligue a realizar un ajuste ambicioso en el futuro en nuestras cuentas públicas. Yo creo que es importante recordar que en el 2010 tuvimos que, con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, en España se congelaron las pensiones y se redujeron los sueldos de los funcionarios en un 5%. Recordamos también la imposición, la
la política que se llevó también a cabo en Portugal, que realmente fue también en esa misma dirección. Se congelaron las pensiones, se redujeron los sueldos de los funcionarios públicos. Y ve factible o ve posible que lleguemos a encontrarnos en esa situación, que yo creo que es importantísimo que los españoles conozcan realmente si eso puede acontecer. También sí me gustaría también que nos comentara su opinión acerca de la diferencia que tenemos con otros países de la Unión Europea, en la diferencia en el fraude fiscal, porque en 15 años seguimos manteniendo un diferencial de unos 10 puntos de economías sumergidas sobre la media de la Unión Europea. También sobre cuál es la opinión o cómo ve usted, bajo su experiencia internacional también, la imagen de España cuando para el 2019 teníamos un déficit previsto enviado por el Gobierno de Mariano Rajoy de un 1,3% de las cuentas públicas, que fue corregido por el Gobierno al 2%, que luego se envió a la Unión Europea un 2,6% y que nos lo ha corregido al 2,8%. ¿Usted considera que eso da una imagen de seriedad del Gobierno de España y da una imagen de seriedad en la gestión de las cuentas públicas? Me ha llamado también la atención que su opinión de que da más votos generar déficit que reducirlo, lo que nos lleva a decir que lo mismo, que un estadista es el que piensa en las próximas generaciones. Yo creo que es un tema que nosotros nunca nos hemos guiado por los votos, ni por las estadísticas, ni por las encuestas. Yo creo que en ese caso lo compartimos absolutamente en mi grupo político y en mi partido. Me ha gustado también su reflexión acerca de las políticas de gasto que aumentan el déficit. Sí me gustaría saber, también coincido con lo que ha comentado la compañera de Ciudadanos, su opinión, si es necesario llevar a cabo en la Administración Pública española un estudio completo sobre el gasto público existente, con el objetivo de analizar los gastos que son improductivos y también conocer las duplicidades, que yo creo que sería importantísimo llevar a cabo una reforma importante de la Administración Pública en España, con el objetivo de reducir el gasto que nosotros consideramos como político y que podía destinarse a realmente políticas sociales, ¿no? También coincidimos en la reflexión que para que un país vaya bien, sus empresas deben ir bien. Nosotros lo defendemos. Es importante que las empresas hay que apoyar, por supuesto, a las micropymes, hay, por supuesto, que apoyar a las pymes, pero hay que intentar que las empresas españolas crezcan, que las empresas españolas innoven, que las empresas españolas exporten y que las empresas españolas creen empleo. Lo decimos y yo creo que lo planteamos siempre en todas nuestras comparecencias. Y nada, simplemente… Cuando pueda, vaya usted. Sí, pues nada, muchísimas gracias y por su comparecencia y por sus opiniones. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su tiempo y por su comparecencia. Yo creo que además este es de los debates más bonitos que tenemos en política, ¿no? El debate de la despoblación, el debate del mundo rural, y es el debate también un poco del alma de nuestro país, ¿no? Usted lo ha dicho perfectamente, el 60% de los municipios están en riesgo de despoblación y es un asunto que hay que abordar además de manera inminente, de manera urgente. Desde Vox además tenemos una visión muy cercana de lo que es la política y un apoyo absoluto a la visión municipalista. Al final, el municipio es lo que está más cerca del individuo y, por lo tanto, la política tiene que estar absolutamente apoyada en el municipio para darle la mayor cercanía al municipio, ¿no? Casi en contraposición con muchas veces este peso autonómico que se da en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Almería, ¿no? Y en el caso de Almería, el gobierno autonómico está en Sevilla, ¿no? Y en Almería estamos igual de lejos de Sevilla que de Madrid, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el apoyo municipal es el apoyo primario, ¿no? El que tiene que estar más cerca del individuo. En el caso de la conectividad, yo creo que es un reto evidente, ¿no? O sea, ciertamente para que se vayan poblando todos aquellos municipios que están en muchas ocasiones incluso abandonados, ciertamente hay que llevar la conectividad, que es un poco el pilar del mundo actual, ¿no? a estos pequeños municipios en riesgo de despoblación. Pero yo creo que también uno de los ejes vertebradores de abordar esta situación de la despoblación es la protección del sector primario. O sea, yo creo que toda política que pase por apoyar al mundo rural, por apoyar al 60% de España, tiene que pasar por ahí.
Yo creo que esa es una línea que hay que asumir y que hay que proteger este sector primario y hay que protegerlo de los retos que ya sabemos, ¿no? De los peligros que ya sabemos que acucian a nuestro sector primario, ¿no? El fundamental, el problema de los precios. La deslocalización, el problema de la invasión de productos de países terceros y la protección, al fin y al cabo, de nuestro sector primario, de nuestros pequeños agricultores y de nuestros pequeños ganaderos. En Vox, además, pensamos que es una prioridad el apoyo de la economía rural y de la economía cercana, ¿no? Al fin y al cabo, que es la que da riqueza y la que construye, al fin y al cabo, la economía nacional, la economía rural, la economía municipal. Pensamos que hay que apoyar, y es indiscutible también, el talento femenino, ¿no? En el mundo rural, pero también en el mundo urbano y en el mundo en general. El talento femenino es imprescindible. Pero pensamos que también existe y también hay que apoyar el talento masculino, ¿no? Y esa es lo bonito de la naturaleza humana, ¿no? La complementariedad, el talento masculino y el talento femenino juntos. Nosotros también abogamos por esta protección del medio ambiente. Creemos que es un reto también que hay que abordar, que es importantísimo, que es imprescindible y que además lo saben muy bien todas aquellas personas que viven en el mundo rural, ¿no? Que viven en los pequeños pueblos. Al final son los primeros protectores del medio ambiente y también los trabajadores del sector primario son los primeros que conocen el mundo rural, que conocen el medio ambiente y los primeros que lo protegen y que son los que ven sus peligros en primera instancia. Y luego yo creo que también el otro eje vertebrador, si uno de ellos es el sector primario y la protección del sector primario, indiscutiblemente el siguiente es el problema del envejecimiento poblacional, ¿no? El envejecimiento poblacional es un problema nacional, es un problema de España entera, del mundo urbano también, pero indiscutiblemente del mundo rural y de los pequeños municipios. Y el envejecimiento de la población ya sabemos que hay dos maneras de afrontarlo, ¿no? Y nosotros abogamos por afrontarlo con un fomento de la natalidad. Yo creo que hay que pasar, este país tiene que poner en marcha una política de natalidad de una forma acuciante, además, absolutamente urgente, y que esto además iría en absoluto beneficio al mundo rural. Y si encaminamos además esta política de natalidad, la encaminamos directamente hacia el mundo rural con un proyecto de incentivos sólido, yo creo que podremos tomar la senda de la reconstrucción de este país. Muchísimas gracias por su tiempo.